Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Veamos hoy qué es la inflación, cuáles son las causas de la inflación, qué es la famosa y últimamente muy nombrada inflación subyacente y cómo podemos calcular la inflación. Empecemos por qué es la inflación. Vale, todo el mundo tiene en la mente que la inflación es una subida de los precios, pero no es una subida cualquiera, es una subida generalizada, es decir, de la mayoría de precios de una economía durante un periodo de tiempo prolongado. Es decir, si en un momento determinado suben los precios, pero solo de un determinado sector y solo durante, por ejemplo, un mes, no podemos estar hablando de inflación. Tienen que subir los precios de forma generalizada, luego hablaremos de cuáles son los bienes que están incluidos en el cálculo de la inflación, y esa subida generalizada de precios tiene que mantenerse durante un tiempo prolongado. ¿Por qué hay tanto miedo a la inflación? Es decir, ¿cuáles son las desventajas de que exista una inflación elevada? En general, se supone que una inflación del 2% es algo bueno porque muestra que la economía está creciendo. El crecimiento económico provoca subida en los precios a lo largo del tiempo, pero si esa subida no supera el 2% o el 3%, se dice que es una inflación sana desde el punto de vista económico. Pero aparecen desventajas cuando esa inflación supera ese umbral entre el 2 y el 3%. ¿Vale? ¿Por qué es mala la inflación? ¿Cuáles son las desventajas de la inflación? Fundamentalmente son dos desventajas. Perdemos poder adquisitivo. Con el dinero que tenemos, si los precios suben en general, podemos comprar menos que antes, esa sería una desventaja. Y la segunda desventaja es que penaliza a los ahorradores. Si tenemos, por ejemplo, 10.000 euros en el banco y la inflación cada mes está subiendo un 5%, cada mes estamos perdiendo un 5% de ese dinero que tenemos ahorrado. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Vale, las causas de la inflación tenemos dos fundamentalmente, y para eso tenemos que recurrir a la macroeconomía, la oferta y la demanda. Causas de la demanda. Vale, si la demanda agregada de una economía sube más que la oferta agregada, es decir, hay una expansión de la demanda, se provoca inflación. ¿Y qué es una expansión de la demanda? Una expansión de la demanda puede venir provocada por dos causas. Una política fiscal expansiva, por ejemplo, una bajada de impuestos, hace que la gente tenga más dinero disponible y pueda gastar más. Ese aumento del gasto hace que los precios suban. Un aumento de las ayudas, de las subvenciones, de las transferencias que hace el Estado a los individuos también fomenta que gasten más y por lo tanto los precios suban. Esa sería por la parte de la demanda, por la parte de la política fiscal. Pero hay otra política que tiene que ver con la demanda agregada y que afecta al Banco Central, que es la política monetaria expansiva. Una bajada de los tipos de interés. Tenemos un vídeo dedicado a la bajada de los tipos de interés del Banco Central. Cuando se bajan los tipos de interés, también se provoca una expansión de la demanda y, por lo tanto, suben los precios. Ahí sería la causa cuyo origen la tenemos en la demanda agregada. Pero también podemos tener en la oferta agregada. ¿Qué pasa cuando aumentan los costes de producción de las empresas? Cuando sube el precio de las materias primas, cuando suben los salarios, cuando sube el precio del petróleo. Todo eso eleva los costes de producción de las empresas que necesariamente repercuten esa subida de costes en los precios de sus productos. Y eso provoca una subida en los precios. Tenemos ya las dos causas fundamentales de la inflación. Recordemos y simplifiquemos. Causa de la demanda, causa de la oferta. Vamos ahora con el cálculo de la inflación. Y para eso tenemos que recurrir al concepto de IPC, Índice de Precios al Consumo. ¿Qué es el índice de precios al consumo? Vamos primero a definir lo que es una cesta de consumo, cómo calcularemos el precio de esa cesta de consumo y aterrizaremos con el tema del IPC. Vale, aquí tenemos una cesta de consumo formada por diferentes tipos de bienes y servicios
que están incluidos en lo que se llama la cesta de consumo para el IPC. Vale, cada uno de estos bienes y servicios tiene un precio en el mercado. Entonces, el precio de esta cesta, imaginaos que esto lo he hecho cuadrado como si fuera una cesta, tuviéramos los datos para los precios de cada uno de los bienes que hay. Hemos puesto un ejemplo, tenemos aquí, ¿vale?, para 4 bienes, el bien A, el bien B, el bien C y el bien D. Podríamos poner muchos más bienes, pero con 4 ya podéis ver cómo se calcula la inflación, el término de IPC y la inflación subyacente que veremos más adelante. En este cuadro tenemos para el 2019, 2020 y 2021 cuáles han sido los precios de los productos A, B, C y D, que podéis coger 4 que queráis de aquí, de la cesta que hemos puesto de ejemplo. Vale, entonces tenemos cada uno de los precios y atención porque en la última columna, ¿qué aparece en la última columna? Aparece el porcentaje de gasto de ese bien dentro de mi cesta. Es decir, el bien A, que podrían ser, por ejemplo, alimentos y vestidos, ¿vale? Imaginaos que lo metemos lo que es la alimentación y la ropa en lo que es el primer bloque. Imaginaos que para las personas eso supone un 50% de su gasto. Es decir, el 50% de lo que gastan mensualmente lo hacen en alimentación y ropa. Grupo A o bien A tendríamos el porcentaje de gasto 50%. En el B tenemos un 30% y en el C y en el D tenemos un 10%. Es decir, la última columna lo que nos proporciona es la parte de la cesta que dedicamos a ese bien. Entonces, la mitad de la cesta está en A y la otra mitad está repartida entre B, C y D. ¿Cómo calculamos el IPC a través de estos datos? Primero vamos a calcular para cada año, 2019, 2020 y 2021, el precio de esa cesta compuesta por A, B, C y D. Ponemos 2019, 2020, 2021 y vamos a poner el precio de cada cesta en cada año. Primero el precio de la cesta. El precio de la cesta en el 2019 sería 10 por 0,5 más 8 por 0,3 más 9 por 0,1 más 8 por 0,1. 2020, 11 por 0,5 más 8 por 0,3 más 10 por 0,1 más 9 por 0,1. Y el último año, 2021, 12 por 0,5 más 9 por 0,3 más 10 por 0,1 más 11 por 0,1. De esta forma calcularíamos el valor, el precio de la cesta. Y nos apuntamos los datos del precio de la cesta para cada año. Una vez tenemos el precio de la cesta para cada año, que lo tenéis aquí calculado, 9,1 para el 2019, 9,8 para el 2020 y 10,8 para el 2021. ¿Cómo obtenemos el IPC? Vale, el IPC siempre es el índice de precios de la cesta en el año en el que vamos a calcular el IPC dividido por el precio de esa cesta en el año base. Y el año base es el primero que tengamos de referencia. En nuestro caso el año base sería 2019. Entonces, vemos aquí que es más fácil verlo que yo os lo diga. IPC del año 2020. 2020 el IPC sería arriba el precio de la cesta en el 2020, que era 9,8, dividido por el precio de la cesta en el año base. En el año base, que es el 2019, la cesta era 9,1. Entonces 9,8 dividido 9,1 por 100. El IPC del año 2021 sería el precio de la cesta en el 2021, 10,8, dividido el precio de la cesta en el año base, no en el año anterior, sino en el año base, en el que tenemos de referencia, que es el primero. Entonces, el primero es el 2019. Arriba pondríamos precio de la cesta del 2021, 10,8, y en el denominador, el 9,1, el precio de la cesta del año base, y multiplicamos por 100. Esa es la forma en la que calculamos el IPC. Y ahora que ya sabemos calcular el IPC, vamos a calcular el IPC subyacente. ¿Y cómo se calcula el IPC subyacente? Nos iríamos a la cesta y tenemos que quitar, hay que quitar de esa cesta los productos energéticos y los alimentos no elaborados. Es decir, una cesta subyacente es aquella que incluye todos los bienes y servicios que no sean productos energéticos y alimentos no elaborados. Vale, imaginemos en nuestro ejemplo que nos dicen que el C,
el producto C, es el que incluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados. ¿Qué haríamos para calcular entonces el IPC subyacente? Tachamos esa línea, no vamos a incluir el producto C. Y entonces incluiremos solo en el cálculo del precio de la cesta y del IPC el producto A, B y D, que lo tenemos aquí calculado. La forma de calcularlo es igual, ¿vale?, que cuando hemos calculado el IPC, solo que tenemos que quitar ese bien que no pertenece a esa cesta subyacente para poder calcular el IPC subyacente. A partir de los cálculos del IPC ya nos queda solo, como hemos empezado este vídeo, la tasa de inflación. ¿Y cómo calculamos la tasa de inflación? La tasa de inflación es siempre, fórmula en la cabeza siempre, IPC del año en el que yo quiero calcular, o del mes o del trimestre en el que quiero calcular la tasa de inflación, menos el IPC de ese periodo anterior, es decir, del trimestre anterior, del año anterior, del mes anterior, dividido por el IPC de ese periodo anterior y multiplicado por 100. En el ejemplo que hemos visto hoy tendríamos dos tipos de inflación, la inflación a secas y la inflación subyacente, porque tenemos calculado el IPC a secas y el IPC subyacente. Aquí tenemos cómo sería el cálculo de la tasa de inflación para el 2021 con el IPC y con el IPC subyacente. Entonces, este cálculo sería la tasa de inflación a secas y aquel sería la tasa de inflación subyacente. Comprobad si me he equivocado en algún cálculo numérico, que espero que no. Me aparto un momento de la pantalla, os pongo todo un poco lo que hemos visto por si queréis hacer pantallazo. Os queréis suscribir al canal, le queréis dar like al vídeo si os ha gustado y vuelvo enseguida. Inflación, lo tenemos todo. Tenemos qué es la inflación, hemos empezado diciendo qué es la inflación, qué causa la inflación, que habían dos causas, y cómo calcular la inflación a través del cálculo del IPC. Y hemos introducido al final el concepto de inflación subyacente. Y hasta aquí el vídeo de hoy de inflación. Nos vemos en el próximo vídeo.